Yo llegué a la asociación, la forma como llegué fue a través de Facebook. Encontré un anuncio, un posting de ellos diciendo que ya se había aprobado la ley de cáñamo y que están abriendo la asociación y que están aceptando afiliaciones o asociados. Nos acercamos a la asociación, a Socana, para ver qué era lo que estaban ofreciendo y nos recibió el presidente, Kenneth. Ahí nos explicaron que con una participación ellos iban a hacerse cargo de armarios invernaderos, nos iban a dar una capacitación, nos iban a dar beneficios, nos dijeron que tenían muchos socios inversionistas que tenían suficiente dinero para cumplir lo que nos estaban ofreciendo. Yo me reúno con ellos en Escazú y me empiezan a hablar de todo el tema de la asociación, de todo el negocio que hay con el cáñamo y todas las ganancias que podría yo percibir si me meto con ellos. Son tan solo 3 de los más de 60 agricultores y dueños de terrenos que vieron en el cáñamo y el cannabis medicinal el gran negocio de sus vidas. Y cómo no, si estas industrias generan por año ingresos superiores a los $172.500 millones, según Research Markets. Así algo como construir 1.725 estadios como el Nacional. Los diputados de la asamblea anterior así lo vieron también, y por eso aprobaron en marzo de 2022 la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial. Se consideró un hito para el país. Ley de producción de cannabis y cáñamo para fines medicinales. Les decía la vez pasada que en realidad queda muy poco que aportar sobre los beneficios que traerá este proyecto. Ha sido una discusión larga de 4 años, de la mano de expertos científicos. Yo creo que es un legado y ellos merecen ser honrados porque en realidad el proyecto va a cubrir ambas partes. El volvamos a la tierra, la reactivación económica del agro, y también la parte humana de esos pacientes que me escriben constantemente con lupus, esclerosis múltiple, epilepsia, en fin, tanto dolor que hay y poder darles ahora sí esa opción. Esta importante ley que vamos a votar en segundo debate porque implica, a pesar del manoseo torpe, irresponsable, sin fundamento técnico del Poder Ejecutivo, implica un avance sustantivo al legalizar en nuestro país la actividad del cultivo, la producción, industrialización, comercialización del cáñamo y el cannabis medicinal. 35 votos a favor, 4 en contra. Aprobado en segundo debate el expediente 21.388. Pasa al Poder Ejecutivo para lo que corresponda. Esta ley habilitó justamente permitir el aprovechamiento en el territorio nacional del cannabis con fines médicos y terapéuticos. De esta manera se autorizó la producción, siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, transporte y distribución, así como la importación de semillas de variedades de cannabis. El cannabis es una planta que contiene sustancias llamadas cannabinoides. Entonces, cuando analizamos el cáñamo y la marihuana, ambos se extraen de esta planta, pero con diferencias marcadas. En el caso de la marihuana, tiene un componente llamado tetrahidrocannabinol o THC. Es una de las principales sustancias psicoactivas del cannabis, mientras que el cannabidiol o CBD es otro de los componentes que se extrae para la fabricación de fármacos. Del cáñamo se extrae fibra y semillas y aceite que se usan para fabricar productos industriales y de consumo como textiles, materiales para la construcción, papel, telas, jabón, alimentos y hasta cosméticos. Y esta fue la oportunidad que vio Kenneth Antonio Portilla Arley. Él se posicionaba en medios nacionales como un joven empresario, fundador de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Cannabis y Cáñamo Medicinal de Costa Rica, ASOCANA.
Meses previos a la firma del reglamento para el comercio del cannabis de uso medicinal y terapéutico, Portilla presionaba a través de campos pagados al gobierno de Chávez para que le autorizaran licencias para la siembra y comercialización de cannabis. Esos campos pagados se refería a que el gobierno de Costa Rica, encabezado por Rodrigo Chávez y sus ministros, han jugado con el sustento de las señoras de Purral, Guanacaste, Acosta, de Limón y otras que forman parte de la asociación al negarles la licencia para sembrar cáñamo y obtener productos para su comercialización. Hasta que se le hizo el sueño, porque en la administración de Rodrigo Chávez, durante el Consejo de Gobierno ampliado en Punta Arenas en septiembre de 2022, firmó el reglamento para el comercio del cannabis de uso medicinal y terapéutico. Muchas gracias. El mercado del CBD nada más vale 60 y pico de mil millones de dólares al año. Hay que aprovecharlo, hay que ponerse a trabajar y a exportar. Trabajos, los oímos puntarenenses. A este punto, Kenneth Portilla había reclutado una cantidad importante de agricultores a quienes le pidió dinero para formar Asocana. Es decir, ofrecía una licencia para la siembra y comercialización de cannabis a cada miembro de Asocana, cuando esto realmente no lo permite el reglamento. Además, solicitó montos por afiliación de productores. Tal cual él lo decía, no era posible autorizarlo. Luego de muchos intentos y varias reuniones, digamos, en función de las mismas solicitudes de los productores, de que, ¿verdad?, acompañáramos, se logra, digamos, que él cumpla o subsane y presente la información que tenía que presentar, y nosotros enviamos al ICD la solicitud, porque la ley sí considera que contempla un paso adicional en el MAC, que es ir al ICD para obtener la recomendación, principalmente por tema de origen de fondos, y pues esta recomendación de ICD es no se le dé una autorización o licencia a esta organización. ¿Pero por qué, ministro? Nosotros el fondo no lo conocemos, pues es ICD propiamente quien realiza esta valoración, y ya ellos tendrán sus razones de peso para eso, pero supongo que hacen una investigación importante y nos dicen no se recomienda. La advertencia que señaló el ministro de Agricultura se confirmó a través de la consulta con el Instituto Costarricense de Drogas, ICD. Bueno, entre el análisis que se emitió y de la resolución que emanó de parte de esta Dirección General, se estableció precisamente que la estructura jurídica o la persona jurídica que se estaba utilizando en este caso, que era una asociación, requiere de la intervención de muchísimas personas, que son los asociados, y en el caso en particular, si bien es cierto, ellos presentaron una declaración jurada en donde el representante legal señalaba que los recursos que iban a ser utilizados para el desarrollo del proyecto provenían de los aportes que realizaron los asociados, así como de las ganancias que obtenían producto de las tiendas que ellos tienen, eran lícitos. Lo cierto del caso es que esto violentaba lo que establece el artículo 10 en su primera parte, cuando señala que es necesario conocer todas las personas asociados o socios de las personas jurídicas. Ellos no suministraron los datos de quiénes eran estas personas y tampoco fueron ellas las que realizaron en su condición personal la declaración jurada, sino que lo hicieron solamente a través de una única persona, que era el representante legal de la asociación, y este es el que asegura que todos estaban aportando estos recursos y que eventualmente todos provienen de una forma lícita. Aquí es donde todo empezó. Lo que cientos de afectados consideran fue la gran estafa del cannabis y que implicó pérdidas millonarias para ellos. A este hombre lo llamaremos Juan. Él estuvo cerca de la administración de Asocana y explica cómo Portilla operó, al parecer, en beneficio propio, utilizando la plata de sus asociados. Cuando yo ingreso a la compañía, porque realmente nunca ha sido una asociación, siempre ha sido una compañía, digamos, encubierta de una asociación, ellos estaban ofreciendo el 200% de retribución. Luego se bajó un 100%, pero he escuchado personas que hasta le ofrecieron un 300% de retorno con respecto a su inversión inicial, que era algo ilógico
pero era un gancho muy fuerte para poder atraer a las personas y estafarlas de esta manera. Cuando se les empieza a pedir la información requerida para una asociación, como por ejemplo poder ver la contabilidad, que ellos ni siquiera presentaran la contabilidad, cuando te das cuenta que la única persona que tiene acceso a los bancos es una persona, donde no permite que nadie lo vea, ni siquiera el contador, donde toda la plata se ingresaba en efectivo. Él era una persona que le gustaba que todo se lo hicieran por transferencia, pero todo lo hacía de manera presencial en los bancos. Él no hacía ningún trámite externo. Nos fuimos dando cuenta también que ya él empezaba a utilizar su dinero para usos personales. Por ejemplo, compra vehículos, fiestas, licor, drogas, inclusive prostitución. Hubieron muchas fiestas donde ellos invitaban a diferentes personas y era licor, drogas y prostitutas. ¿De dónde venía la plata? Venía la plata de los inversionistas, de las personas que invertían en las tiendas, que invertían en los cultivos. Pero ¿cómo Portilla logró convencer a tantos agricultores, quienes interpusieron ya una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de estafa? Una de las estrategias para reclutar era la utilización de un audio del presidente Rodrigo Chávez. En este caso, al Ministerio de Agricultura, pues dijo que era el Ministerio de Agricultura que estaba fregando. Eso fue hace como un mes. Y por eso lo hice así. Pero lo que dice Gabriel es correcto. Ya no hay ninguna limitación. Para eso sacamos el reglamento que ya está publicado. Y valió la pena que Azucana se diera cuenta de revisar ese reglamento porque ellos no necesitan permiso de nadie. O sea, yo ya tengo la autorización desde hace 2 meses, donde yo no ocupo permiso de nadie. Yo, eso sí. Después del segundo pago, nosotros también estábamos como pidiendo más información acerca de la operación de las tiendas, estados financieros, ingresos, egresos, como que tuviera más detalle el reporte, y ahí comenzamos a ver como que había una falta ya de respuesta de ellos. Ya después del tercer pago, estábamos pidiendo una serie de cambios o como recomendaciones y ya nos dejaron de contestar. Yo pagué en ese entonces casi 8 millones de colones, eran como $12,500. Y siguieron prometiendo por varios meses que estaban trabajando con el gobierno, que el gobierno les estaba solucionando los permisos, que todo iba bien, que pronto íbamos a iniciar, hasta que un momento se desaparecieron. Todo cambió en el momento que yo deposité la mitad de los $30,000. E inclusive cuando yo llego a las oficinas, ni tan siquiera me dejaron pasar de recepción. Prácticamente yo era un desconocido en ese momento ya para ellos. Y al día de hoy sigo sin información de nada, simplemente se desaparecieron. Me sacaron con un audio del presidente de la República donde le decía a Kenneth que ellos, al haber sido la primera asociación de productores y agricultores de cáñamo y cannabis, tenían el derecho a la licencia. No recuerdo exactamente las palabras del presidente en este momento, pero sí le prometía ese tipo de cosas, ¿verdad? De que al ser asociación, al estar debidamente formados, podían optar por la licencia. ¿Pero qué pasó con todo el dinero de los agricultores y por qué Kenneth Portilla tiene múltiples sociedades, deudas con la caja y contratos que hoy no tienen ninguna validez para los cientos de afectados? La gente piensa que es una estafa. Además, ¿cómo va a ganar tanta plata por eso? Me explico. El detalle en la segunda entrega de Operación Cáñamo, la gran estafa.